Querida familia, muy buenos días para todos ustedes. Un abrazo fuerte desde la distancia. Mi nombre es Johnny Hernández y les doy la más cordial bienvenida a este espacio que se llama Despertar con Dios, nuestro tiempo devocional. Hemos venido estudiando a lo largo de estos días acerca del libro Apocalipsis, ¿cierto? En el transcurso de este año prácticamente. Y en este caso, pues vamos en Apocalipsis capítulo 7. El día de ayer comenzamos con una temática que se llama ¿Cómo será nuestra vida en el cielo? Hoy vamos a estar viendo la segunda parte. Si quiere usted de pronto empaparse un poco más, puede buscar la primera parte en Facebook o en YouTube para que pueda entonces también ir a la par con nosotros, ¿de acuerdo? Eh, Veíamos entonces ayer algunas cosas que vamos a ver en el cielo, ¿cierto? La forma, los caminos que hay para llegar a él. Uno es a través de la muerte, que es el vehículo a través del cual llega el cristiano al cielo, y el otro también es a través del arrebatamiento, que es el fenómeno que va a ocurrir antes de la gran tribulación, donde la iglesia de Cristo será raptada. Aquellos creyentes, aquellos que abrazaron su fe en Jesucristo, serán arrebatados de esta tierra y llevados entonces a las bodas del Cordero. En el cielo pues entonces estaremos experimentando algunas cosas, estaremos con Cristo, estaremos también con personas de todas las naciones, lenguas que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dice entonces Apocalipsis capítulo 7, perdón, versos del 13 al 17 lo siguiente. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vemos entonces aquí cosas bastante maravillosas, ¿cierto? Que estaremos aclarando en el transcurso de nuestro tema. Hoy estaremos viendo entonces el lugar en donde vamos a estar, se llama el cielo. Recordemos que la Biblia nos habla que hay dos lugares, un lugar de tormento llamado el infierno, ¿cierto? Y hay un lugar de plenitud, de gozo, de paz y de alegría llamado el cielo. Estos lugares entonces son para el lugar, para el cielo es donde van a ir aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, ¿cierto? Que le aman, le siguen y le obedecen, ¿cierto? Y para el otro lugar van aquellos que, bueno, le rechazaron y, y nunca tomaron la decisión de aceptarlo en su corazón. Veíamos el día de ayer que vamos a estar allá de forma automática en el caso cuando muramos, ¿cierto? En el momento en que Dios determine que debemos irnos para el cielo a través de la muerte, ¿cierto? Eh, Vamos a estar en el cielo, ¿cierto? En el lugar que Dios tiene preparado para sus hijos. No es como algunos dicen, que bueno, que no, que es que van a estar en un sueño profundo. Claro, toman un pasaje de la Biblia totalmente descontextualizado para apoyar sus ideas, pero el Señor Jesucristo también nos enseña que claramente que vamos a estar conscientes y vamos a estar en un lugar de dicha y felicidad llamado el cielo, tan pronto nosotros partamos de este mundo, ya sea a través de la muerte o ya sea a través del rapto. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que como creyentes en Jesucristo, ¿cierto? Vamos a estar en un lugar llamado el cielo. El lugar en el que los creyentes pasarán la eternidad es este. Y ahora bien, la pregunta que puede surgir es, ¿cómo será el lugar donde moraremos con el Señor eternamente? En la Biblia encontramos diferentes alusiones al cielo. La más antigua que podemos encontrar es probablemente haga referencia al tabernáculo de reunión, que lo encontramos en Éxodo capítulo 33. Si ustedes leen, cuando Dios le entrega el diseño del tabernáculo a Moisés, le dice que haga tal y cual como le fue mostrado.
Es decir, Moisés vio un tabernáculo espiritual para él construir el terrenal. Es decir, ya existía un tabernáculo en el cielo y Dios le mostró a Moisés los diseños para que él lo hiciera en la tierra. Luego entonces, este tabernáculo que hizo Moisés era conocido como el tabernáculo de reunión, puesto que ahí estaba también la morada de Dios y era el lugar donde el hombre se podía encontrar con él. Precisamente, esto es lo que nos hace referencia a este pasaje de Apocalipsis en el versículo 15 que dice, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No olvidemos que un tabernáculo era una tienda que servía de morada y de alguna manera lo que aquí se nos está diciendo es que Dios iba a ampliar las estacas de ese tabernáculo para poder acoger a todos los creyentes. Algo similar dijo nuestro Señor Jesucristo antes de despedirse de sus discípulos en Juan 14, del 1 al 2. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora bien, volviendo al tabernáculo en el desierto, vemos que aunque fue hecho por mandato de Dios para que el hombre pudiera tener comunión con él, sin embargo se hacía evidente una y otra vez las grandes dificultades que había para que esto fuera posible. Por ejemplo, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, ¿cierto? Estaba el tabernáculo, tenía tres divisiones, que era el atrio exterior, donde entraba todo el mundo, después llegaba el lugar santo, donde entraban todos los sacerdotes, y después estaba el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, y estaba también el candelabro, la menorá, que era el candelabro de las 7 puntas, y era un lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero había un velo que separaba al lugar santísimo del lugar santo, ¿cierto? Y que no le permitía ni a los sacerdotes ni a las personas que estaban en el atrio exterior poder contemplar, ¿cierto?, lo que había en el lugar santísimo. ¿Qué simbolizaba el arca del pacto? Simbolizaba la presencia de Dios, ¿cierto? Y ese velo que hacía esa división, algunos estudiosos de la Biblia calculan, es decir, que tenía aproximadamente unos 15 a 10 centímetros de grosor, ¿sí? Y eso no permitía, y esto nos deja a nosotros claro una de las dificultades que había para que el hombre pudiera estar allí en la presencia de Dios, en ese lugar. Por ejemplo, un ejemplo claro lo vemos aquí en Éxodo 33:7, donde Moisés tuvo que levantar el tabernáculo fuera del campamento debido al pecado del pueblo. Y esto indica también una de las barreras y de las razones por las cuales se hacía difícil la comunión entre Dios y el hombre. Pero por otro lado, en cuanto a la posibilidad de acceder a su interior también, había muchas otras limitaciones. Como les decía, estaba el velo. Los levitas solamente podían estar en el lugar santo, pero ya en el lugar santísimo, lo que en latín se conoce como el Santo Sanctorum, ¿cierto?, solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año, y eso que ingresaba con la ofrenda de la sangre, ¿cierto?, para expiación por el pueblo. Luego entonces, la revelación del tabernáculo que encontramos en este pasaje de Apocalipsis se usa para enfatizar la estrecha comunión que los redimidos tendremos con Dios en la morada celestial. ¿Sí? De hecho, cuando Cristo muere, es algo simbólico, dice que hubo un gran terremoto, dice que el velo del templo se rasgó en dos, o sea, se partió el velo del templo, dándonos a entender que a partir de ese momento, todos los pueblos de todas las naciones que no fueran levitas podían entrar entonces a ese lugar, al lugar de donde estaba la presencia de Dios. Luego entonces, más adelante en Apocalipsis vamos a ver otras descripciones maravillosas de cómo será nuestra nueva morada celestial, ¿cierto? Presentada en este caso como la nueva Jerusalén que descendió del cielo. Lo veremos más adelante en Apocalipsis 21. Y allí notamos las grandes dificultades que Juan tenía para comunicar con palabras toda la belleza de aquel lugar. Porque no olvidemos lo que Dios ha prometido en 1 Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Solo cuando lleguemos allí se verá plenamente realizada la esperanza de todos los creyentes. En 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tendremos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Algo que tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a lo que nos enseña aquí Apocalipsis en el versículo 16, dice, no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Que no habrá más sufrimiento. Y esta bienaventuranza parece haber sido tomada de las profecías de Isaías, en Isaías capítulo 49, en el verso 10, donde dice, no tendrán hambre ni sed ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Por lo tanto, familia, el efecto de que Dios extienda su tabernáculo sobre los redimidos traerá sobre nosotros protección perfecta sobre las fuerzas destructoras de la naturaleza, y también la promesa de satisfacer definitivamente toda hambre y sed del alma humana. Por un lado, vemos el mundo en el cual vivimos fácilmente se vuelve en contra nuestro, ¿cierto? A través de los fenómenos naturales, y pues todos aquellos que son redimidos por Cristo disfrutarán de esta promesa de protección de una forma literal. En la gran tribulación vamos a ver, por ejemplo, fenómenos naturales demasiado violentos y fuertes, ¿sí? Pero pues nosotros allí, en este tabernáculo, seremos guardados de todos estos fenómenos naturales y de todo mal seremos protegidos. Es decir, el dolor, la angustia, la calamidad, el estrés, todo eso se irá de nosotros. Porque todos aquellos que somos redimidos por Cristo disfrutaremos de esta promesa de una forma literal. Por fin, entonces, se nos va a hacer justicia. En Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero también podemos ver aquí una promesa espiritual que encuentra su pleno cumplimiento en Cristo. Porque el hombre no solo vive de pan material, también tiene importantes necesidades espirituales que satisfacer. Podemos entonces interpretar que el hambre y la sed en un sentido espiritual, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo, va a ser saciada y tendrá la misma solución. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 4:14 dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estaremos entonces también, familia, de acuerdo a lo que dice el versículo 15, y dice, y le servirán día y noche, es de entender que estaremos sirviendo al Señor por siempre. Mire, hoy en día en nuestras congregaciones, en las reuniones, yo lo digo y no, pues, si usted me está escuchando y me conoce y está de pronto en alguna de nuestras reuniones, no quiero que lo tome personal, ¿cierto? Es algo que ocurre en todas las iglesias. Y es que hay cierto grupo de personas que se congregan en nuestras iglesias. Algunos calculan el momento preciso en que se acaba la alabanza para llegar a escuchar el tema, ¿cierto? Termina el tema y se van antes de la oración porque pues no les gusta la oración. No les gusta de pronto la adoración, la alabanza, ¿cierto? Y calculan el tiempo justo para llegar antes del tiempo de la alabanza. Pero yo quiero decirle algo, ¿usted qué cree que va a ser toda la eternidad? ¿Cierto? La eternidad vamos a estarle adorándole. La adoración está totalmente ligada con el servicio. Yo amo a Cristo, por lo tanto le sirvo porque le amo. Porque yo amo a Cristo, yo sirvo a mi prójimo porque amo a Cristo. ¿Sí? Y eso es algo que se evidencia en el creyente que está unido a Cristo, que ama a Cristo. Se evidencia ese amor por Él y por su obra. Por ejemplo, la ofrenda que damos en la iglesia. ¿Yo por qué ofrendo? Yo ofrendo porque amo a Cristo y porque quiero que su obra se expanda y porque quiero que su siervo también se sostenga, ¿cierto? Los que le sirven a Él. Por eso también yo ofrendo. Más allá de que sea una ley, por eso como predicadores y pastores sabemos que la ofrenda, el diezmo, ¿cierto? No es algo impositivo,
Nosotros como predicadores lo único que te podemos hacer es dar la visión, ¿cierto? Y esto es lo que dice el Señor, pero la decisión la toma cada quien de acuerdo al amor que tiene hacia Cristo. Entonces, como yo amo a Cristo, yo le sirvo en adoración, ¿cierto? Lo que yo hago dentro de la iglesia y en mi vida cotidiana, porque es que si vamos al momento en el cual, creo que es Juan capítulo 4, creo yo, perdónenme si me equivoco, que es cuando Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana y tienen una discusión con ella frente a lo que es la adoración. Jesucristo le habla que no es el lugar, no es el sitio, porque lo que Dios en realidad está buscando son verdaderos adoradores. Y el ser un adorador está más relacionado con el estilo de vida, con la moral del cristiano, ¿cierto? Está más relacionado con que sea en mí un estilo de vida, que haga parte de mi esencia. Lo que yo hago, cómo yo camino, lo que yo hablo, lo que yo pienso, lo que yo veo, debe ser una adoración para Dios. Es decir, debe convertirse en mi estilo de vida. Eso es ser un adorador. No estoy hablando de volvernos místicos o fanáticos. ¿Sí? Estamos hablando de una persona que ama tanto a Cristo que su vida, tanto en su área laboral como en su área familiar y en su área íntima, es un grato olor fragante para Dios. No sé si me hago entender. ¿Sí? Luego entonces, el servirle a Él es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Cada verdadero creyente es un sacerdote de Dios y puede entrar y servirle en el santuario celestial. Pero quizás esto resulte algo extraño para algunos que han imaginado el cielo como un lugar de santa inactividad, ¿cierto? Donde tendrán alitas y estarán saltando de nubecita en nubecita con arpas. Eso no, eso es algo que solamente se ve en televisión, porque es que esa quietud inerte que piensan que tendremos en el cielo no es real, ¿cierto? Quizás, quiero decirles, no, esto es muy lejos de la realidad. Nuestro texto nos dice que los redimidos le van a servir día y noche. Ahora, este servicio en el templo celestial no se basa ya en el sacrificio de animales, como les dije al principio, se basa es en la adoración, ¿cierto?, al que está sentado en el trono. Y esa es la meta y el propósito con el cual el ser humano ha sido creado, pero lo importante, lo que va a ser importante en ese momento que le adoremos, es que vamos a ser libres ya del pecado y vamos a disfrutar plenamente de su presencia. Por lo tanto, frente a las características de ese servicio podemos decir lo siguiente, que será un servicio voluntario realizado solamente por amor y estará libre de mezclas de envidia, competitividad, interrupciones. Mira, hay gente que quiere servirle al Señor porque sencillamente quiere figurar, porque quiere una posición, porque quiere reconocimiento, ¿cierto? Y a veces lo hace por competencias, por otros, permite que hayan interrupciones. Por ejemplo, en el tiempo de devocional permitimos que hayan interrupciones, no apartamos un tiempo para el Señor, nos cuesta a veces consagrar un día para Dios. Si ese día que consagramos para Dios es el día en que vamos a la iglesia, en que oramos, hacemos la alabanza, que debemos hacerlo todos los días, claro que sí, pero hay un día en que se lo debemos consagrar a Él. Este servicio estará estrechamente relacionado con la adoración y aún así habrá muchas áreas en las que tendremos la oportunidad de demostrar nuestro amor por el Señor. Seguramente mucho de este servicio tendrá que ver con la administración y gobierno del reino de Dios, ¿sí? Y de lo que podemos estar totalmente seguros es que nunca será algo monótono o aburrido. Será un servicio llevado a cabo sin sudor ni fatiga ya, porque ya habrá terminado la maldición que vino sobre Adán. Si usted mira en Génesis 3:19 dice que con el sudor de su rostro comerá el pan, ¿cierto? Ya eso habrá pasado, ya toda maldición estará fuera, ya estaremos disfrutando de todas las bendiciones. Y por esa razón podemos servirle a Él día y noche sin cansancio. Sin duda, toda la eternidad será demasiado corta para hacer lo suficientemente será para hacer lo suficiente por aquel que dio su vida por nosotros.
Nuestra capacidad de servicio en la eternidad estará condicionada por nuestro servicio en la vida presente, porque es que quiero recordarles algo, la parábola de los talentos. La parábola de los talentos nos enseña que a cada uno le dio conforme a su capacidad, nos entrega unos talentos, pero de nosotros depende qué vamos a hacer con ellos, ¿de acuerdo? Dios entrega a nuestras manos unos hijos, un cónyuge, un trabajo, nos entrega muchas cosas en nuestras vidas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque yo le voy a decir algo, y usted es salvo, yo no lo dudo, claro que sí, usted tiene a Cristo en su corazón, usted lo ama, ¿cierto? Y ha aceptado por fe su salvación, usted es salvo, ¿cierto? Pero a la luz de la parábola de los talentos, usted va a rendir cuenta de lo que Dios le ha entregado. ¿Qué ha hecho con eso? ¿Qué hizo con sus hijos? ¿Cierto? Los guió en el temor del Señor. Porque usted y yo, tarde o temprano, tenemos que soltar nuestros hijos y entregárselos al Señor. ¿Y qué fue lo que hicimos con ellos? ¿Qué hicimos con nuestro matrimonio? ¿Cierto? Hay una realidad, y es que el divorcio existe por la carnalidad y la dureza del corazón del hombre. Por eso existe el divorcio. Pero el Señor, tarde o temprano, así como en la parábola de los talentos, te va a llamar a ti y me va a llamar a mí a rendirle cuenta por lo que hicimos aquí en la tierra. Y es en ese punto, eso lo va a ver, lo encuentra usted en Mateo 6 del 19 al 20. Y es allí en ese momento donde Dios nos va a decir a nosotros: bien, buen siervo y fiel, en lo poco que es aquí en este mundo, en esta tierra, eso es lo poco, ¿cierto? Lo mucho es la eternidad, dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y gobierna sobre todas estas naciones, ¿cierto? Pero dice la parábola que aquel que escondió el talento porque tuvo miedo, ¿cierto? Dice la parábola que el Señor le dice: quitadle lo que tiene y dáselo al que tiene, porque aún el que tiene se le va a dar, pero el que no sabe administrar lo que se le ha dado, le será quitado, ¿cierto? Y se le entregará a otro. Eso nos lo enseña, y eso es parte de lo que es el reino del cielo, de los cielos. Por eso podemos entender que el comunismo no existe en el cielo, no está dentro del plan y el propósito de Dios, tampoco el sistema democrático, ¿cierto? Lo que existe en el cielo es la teocracia, Dios gobernando, y gobernará también a través de muchos hombres, en este caso de sus hijos, de aquellos que le hemos aceptado en nuestro corazón. Luego entonces, esto implica, familia, que el Señor Jesucristo nos hace un llamado, ¿cierto? En Mateo 6, 19 al 20, y es hacer tesoros en el cielo, ¿sí? Y esto implica invertir nuestra vida presente en la vida futura, en la eternidad. Sin duda, muchas de las cosas por las que nos afanamos en este momento no nos las vamos a llevar, ¿cierto?, al cielo, pero lo que siempre nos va a acompañar es el carácter de Cristo que nos dejamos formar aquí en la tierra, ¿sí? Por eso el Señor usa a sus siervos, a sus pastores, para dirigir y pastorear a los que se dejan pastorear y se dejan formar el carácter de Cristo, y eso es lo que en realidad pesará ya en el cielo. Luego entonces nuestras decisiones del presente van a determinar nuestra capacidad de servir a Cristo en el futuro y también del disfrute de nuestra herencia eterna. Y por supuesto, ningún creyente sufrirá en el cielo, pero no todos seremos iguales, ¿cierto? Y por eso yo me atrevo a decirles, el cielo también va a estar estratificado, de acuerdo a la parábola de los talentos. Va a haber un estrato en el cielo, ¿sí? Unos tendrán mucho, otros tendrán poco, de acuerdo al material que va a enviar aquí desde acá en la tierra. Acuérdese de lo que hablábamos el día de ayer, lo que hagamos en el Espíritu. Ahora bien, ¿qué criterio seguirá el Señor para valorar nuestro servicio presente? Y aquí vamos a ofrecerle algunas consideraciones. Por ejemplo, premiará la fidelidad a Dios y a su palabra en todo lo que hayamos hecho. Eso lo encuentra usted en Mateo 25, el 21 al 23, y en 1 Corintios 4, 2. No se valorará el don o la habilidad o los recursos que tengamos, sino cómo lo hemos empleado,
Mateo 25, 15 al 28, lo va a encontrar usted allí. Recordemos que la pequeña ofrenda de la viuda pobre recibió la más alta la más alta consideración de parte del Señor Jesucristo, Lucas 21, 4. Es decir, no dar de lo que nos sobra, sino dar de lo que tenemos, de lo que hay en nuestro corazón. Si vemos, por ejemplo, en el caso de Abel, ¿sí? Dice que Dios miró a Abel y su ofrenda, y por eso miró con agrado la ofrenda, porque lo primero que miró fue el estado del corazón de Abel en el momento de dar su ofrenda. No fue porque fue lo más gordo, lo primogénito y lo más hermoso, sino por lo que había en el corazón, porque es que lo que hay en mi corazón es lo que determina mi ofrenda. Y cuando hablo de ofrenda, hablo de tiempo, dones y talentos, ¿cierto? Hay dinero también, claro que sí, dinero, tiempo, dones y talentos. A eso hacemos referencia con nuestra ofrenda. Y es lo que hay en nuestro corazón. Por eso yo les hablaba de la adoración, tiene que ver con el servicio, porque yo amo a Cristo y le sirvo es por amor. Y esa es mi adoración. Otro punto también que se va a tener en consideración en el cielo es que recibirá recompensa de todo aquello que haya sido hecho como para el Señor, aquello que usted y yo hemos hecho en el Espíritu, Colosenses 3 del 22 al 24. Para el Señor no hay ningún valor aquello que se hace únicamente para ser vistos por los hombres, Mateo 6 del 2 el versículo 5 y el versículo 16. Lo que importa entonces en el cielo no es cómo nosotros evaluamos nuestro servicio, ni siquiera cómo nos valoran otros, sino cómo lo considera el Señor. Primera de Corintios 4 del 1 al 5. El Señor premiará entonces también la perseverancia, Lucas 8:15. No basta con comenzar bien, es necesario proseguir hasta el final. También tenemos que entender que seremos consolados de todo dolor. Dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, Apocalipsis 7:17. Dios hará olvidar entonces y consolará a su pueblo de todas las experiencias amargas por las que ellos habrán pasado en este mundo, y cuando estén en su presencia ya no habrá ninguna cosa que les producirá tristeza o dolor, es decir, el dolor psicológico, físico y espiritual desaparecerán. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y seremos también cuidados por el Señor, también es de entender que seremos pastoreados por Él. En el Salmo 23 del 1 al 2 nos enseña que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. En Isaías 40:11 nos enseña que como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Esto se cumple perfectamente en Cristo, lo puede encontrar usted en San Juan capítulo 10, donde por ejemplo en el versículo 11 él dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Además él no solamente guía, sino que también satisface la sed del hombre. Juan 4 del 13 al 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Familia, los creyentes estarán delante del trono de gloria. Tarde o temprano vamos a estar en ese lugar. Tarde o temprano llegaremos al cielo. Todos los creyentes, todos los que abrazamos la fe en Jesucristo, sabemos que ese es nuestro destino eterno. El cómo y el cuándo lo determinará el Señor, ¿cierto? Pero para ellos que los ha conducido de forma segura hasta la consumación de su salvación, cumpliendo así la promesa de que nada ni nadie podría separarles entonces, perdón, de su amor. Entonces, le serviremos a él día y noche en su templo. Nos habla también del misterio más sublime y la mayor dignidad que el hombre puede aspirar, y es el del servicio al Señor. Amada familia, así hemos llegado entonces al final de nuestra transmisión el día de hoy. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Invitarles entonces a que hagamos una corta oración. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Un abrazo fuerte desde acá. Gracias por acompañarnos, por darle like al video, por compartir el link. La visión es que el mensaje llegue a muchas más personas para que también
Dios hable a los corazones de muchas otras personas a lo largo y ancho del mundo donde pueda llegar entonces esta transmisión. Cerremos nuestros ojos y vamos a decirle, amado Padre, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz, porque gracias a esa cruz del Calvario es que nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido lavados en la sangre del Cordero porque hemos creído, Señor, en ti. Hemos abrazado la fe en Jesucristo, por lo tanto hoy somos salvos y por eso hoy te damos gracias, Señor. Qué hermoso es oír y estudiar, Señor, todo aquello lo concerniente con nuestra herencia eterna. Saber, Señor, que hay un lugar en los cielos preparado para cada uno de nosotros. Llena nuestro corazón y nos alienta a seguir adelante, a perseverar, a no descansar, a aferrarnos cada vez más y más a ti. Permítenos, Señor, ser de esos adoradores en espíritu y en verdad. Marcar la diferencia aquí en la tierra. Que nuestra vida marque la diferencia, fruto de ser un adorador. Fruto de que nuestra vida se ha convertido, Señor, en un sacrificio vivo y santo, agradable a ti. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Padre Santo, porque eres tú, Santísimo Dios, quien nos escogió, eres tú quien nos vio, quien nos amó y quien nos llamó al seno de tu amado Hijo. Por tu misericordia hoy, Señor, abres esta oferta de salvación al mundo entero, no a unos seleccionados, sino a toda la humanidad, porque así lo dice tu palabra, Señor, que a todos los que creen en Él les ha hecho hijos de Dios, a todos los que le reciben y a todos los que creen, no por haber sido seleccionados, sino porque tomaron la decisión de creer en ti. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por lo que tú has hablado a cada vida, a cada corazón. Descansamos, amado Padre, en tu regazo y pedimos tu bendición para este día. Y con la autoridad que tú me das en Cristo Jesús, yo, Papito Santo, te pido que bendigas la vida de estos hijos tuyos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido que toda bendición descienda sobre sus vidas. Protégeles, cuídales, guárdales y guíales con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada familia, gracias por estar con nosotros una vez más. Que Dios les bendiga y tengan un lindo día. Chao, chao.